Hola Lupita, buenos días. Vamos a esperar nada más 2 minutitos a ver si entran tus demás compañeras y si no, pues ya iniciamos contigo, ¿ok? Sí, profe, buenos días. Bueno, mientras pongo el tema, bueno, ¿cómo se llama? La presentación. Bueno, acuérdense que empezamos a ver el aprendizaje significativo según Osborne. Bueno, sí ya está, y hasta les pregunté cómo. Bueno, apenas estábamos iniciando, todavía nos quedamos en las características. No sé si antes de que inicie, no sé si tengan alguna duda. Bueno, aquí en el aprendizaje significativo de Carl Rogers, le dije creo que Oswald, pero no es Carl Rogers. De Carl Rogers, bueno, les digo que aquí intervienen pues muchos factores, ¿no? Entonces aquí, ¿qué tanto es el compromiso también del estudiante para su propio aprendizaje? Entonces aquí lo que él nos quiere decir es que el alumno también debe de ser consciente, ¿no? De que al final de cuentas lo que adquiera en conocimiento o lo que aprenda, pues también debe ser por esfuerzo también de él, ¿no? Entonces por su propio trabajo, ¿no? Entonces que independientemente que el maestro pues lo motive, o que sus padres lo motiven, etcétera. Entonces que aún así debe de ser consciente de que él debe también de descubrir, ¿no? Su conocimiento, que él lo que quiera lograr, lo puede hacer, ¿no? Y entonces si el alumno está conscientemente de ello, entonces, inclusive hasta va a tener una mayor comprensión en cuanto a los recursos, ¿no? O los contenidos que se le presenten. Entonces, va a tener como ese significado, por eso aprendizaje significativo. Entonces, que el alumno le dé ese significado, ¿no? A lo que está aprendiendo. Entonces, también de qué manera lo va a relacionar también con los conocimientos previos, pero también con sus experiencias, con sus emociones. Entonces, ¿qué es lo que le va a, o estar consciente para qué le va a servir, digamos, ese conocimiento que está adquiriendo, ¿no? Bueno, y entre las características nos dice que compromete efectiva, vivencial e intelectualmente. Entonces le decía yo que no solamente es la parte intelectual, o sea, no solamente es en cuanto al aprendizaje, sino yo cómo estoy viviendo ese aprendizaje o las clases que estoy teniendo, ¿no? Cómo lo estoy viviendo, cómo lo estoy sintiendo o cómo me estoy sintiendo yo al adquirir ese conocimiento. ¿Realmente estoy sintiendo que sí estoy aprendiendo algo o no? Entonces, y también cómo lo expreso, ¿no? Entonces, también inclusive cuando ustedes estén con sus alumnos, van a ver su comportamiento, pero también sus gestos, ¿no?
Si ven que se está llevando la mano a la cabeza, o si está, o si está como muy pensativo, ¿no? Entonces, si está muy pensativo, pueden ser diferentes cosas, de que a lo mejor está analizando la información o puede ser que a lo mejor le está costando trabajo comprenderlo y por eso está pensando así como con cara de pensativo porque está tratando interiormente ahí, digamos que en su mente está tratando de comprender el tema, ¿no? Entonces, pero aquí al final de cuentas, ¿qué tanto compromiso tiene el alumno, pero con él mismo, ¿no? Independientemente de lo que el maestro de él le diga o que los papás le digan, es que tienes que estudiar o tienes que sacar 10, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero ¿qué tanto compromiso tiene el alumno para su aprendizaje? También dice que es motivado y que esto moviliza desde el interior. Entonces aquí es más intrínseca la motivación. Obviamente interfiere o influye el docente, que de hecho vamos a ver, el siguiente tema es vamos a ver el maestro como facilitador en este método. Entonces, pero que al final de cuentas, qué tan motivado esté el alumno, pero por él mismo, ya no por los demás, sino que es un poquito difícil, entonces, que un alumno esté motivado porque quiere aprender y casi siempre es más en los niveles superiores, ¿no? Entonces, casi siempre en los niveles inferiores o en los básicos, casi siempre están porque tienen que estar, ¿no? Porque, bueno, es que tengo que ir a la escuela y tengo que hacer las tareas, tengo que poner atención y ya, ¿no? Pero al final de cuentas, aún así, aunque sean pequeños, deben de ellos sentirse motivados o qué tanto motivados están, pero por ellos mismos, ¿sabe? Porque si les guste realmente estar ahí o si les guste aprender o buscar, ¿no? Otras informaciones. También dice que es penetrante y es cuestionante. Entonces aquí cuando llega el aprendizaje significativo, dice que es penetrante porque ya queda dentro de ti. Entonces ya ese conocimiento ya es tuyo, ya es parte de ti. O sea, como quien dice, ya nadie te lo puede quitar, ¿no? Entonces, como dicen, lo que bien se aprende jamás se olvida, ¿no? Entonces, y más si lo están practicando, pues menos se va a olvidar, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo también te hace cuestionar, ¿no? Entonces, que, a ver, si lo estoy aprendiendo bien o no lo estoy aprendiendo a ver, ¿en dónde lo voy a aplicar? O bueno, si me encontrara en esta situación, sí sabría yo, resolverlo o no. Entonces, así, al mismo tiempo, cuando se llega al aprendizaje significativo, nosotros mismos nos vamos cuestionando. ¿No? A ver, pero es que ya lo leí y de alguna manera no sé si está bien y pues no sé, se pueden tener como muchas preguntas, ¿no? Pero el propio alumno, no que los demás lo cuestionen, sino todo es en el propio alumno. También dice que es evaluado y que bueno, es ponderado desde el mismo self. Acuérdense. A ver, les iba a decir, pero mejor díganme ustedes, ya vimos lo que es el self. Entonces, a ver quién sabe. Levánteme la manita, ¿quién se acuerda que es el self? Que hasta hicimos, les puse así como un ejemplo y hasta hicimos un ejercicio también de que tenían que hacer ustedes mismos sobre su self. ¿No se acuerdan? Apenas lo vimos creo la semana de, pasada. Ujú. de lo que tú realmente te gusta hacer, creo que era así, o lo que eres bueno y lo que quieres cambiar o mejorar de eso. Ujú. Bueno, sí, sí, el self ese es cómo eres tú. ¿No? En realidad, que en tus cualidades, en tus habilidades, entonces, pero cómo te percibes tú mismo, ese es el self, como el yo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo me percibo yo mismo? El ejercicio que hicimos fue sobre el self, pero después el self ideal. Entonces, ¿cómo sería o cómo sí, me percibiría yo mismo, pero en lo que yo quisiera ser o hacer, ¿no? Como dice Dulce, quizás en algo que quizás debiera mejorar, pero ese sería el self ideal, ¿no? Pero al final de cuentas, el solito el self es como me percibo yo mismo,
Entonces es como, y cuando se llega al aprendizaje significativo, según Carl Rogers, me voy a como autoevaluar. Entonces, realmente yo qué aprendí, ¿no? Entonces, de hecho, en la clase anterior de lo que comentaba Mari, ¿no? De cómo había aprendido por ejemplo, la lectura con la maestra Janet, etcétera, lo que nos dijo. Entonces, les decía yo, ¿no? Que a mí algo así me había pasado, que cuando yo terminé la carrera y después, me enfrenté, digamos, ante un grupo por primera vez, yo decía que había muchas cosas que yo no sabía. Entonces, pero que según yo decía, no es que eso yo no lo vi, o es que eso no me lo enseñaron y ahora yo tengo que investigar, ¿no? Pero ya después, caí como, bueno, pero también yo qué hice o qué no hice, ¿no? Bueno, al final de cuentas ya estoy en esta situación y ya no me voy a poner a ver que si los maestros, que si la escuela, que etcétera, ¿no? Al final de cuentas ya estoy aquí y yo ya tengo que buscar la solución, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a tener que investigar o a ver qué hago, o pregunto o a ver qué hago para resolverlo y pues poder ayudar, ¿no? En la situación en la que estaba yo, que en este caso eran alumnos. Entonces, al final de cuentas es eso, es como autoevaluarse. Entonces, cuando llegas a un aprendizaje significativo es, bueno, realmente sí aprendí o no aprendí o qué me falta, o qué necesito mejorar o qué necesito cambiar. Entonces, a eso se refiere hacia el self, pero como tú mismo, no que las otras personas te digan, es que no has aprendido, no has aprendido cómo enseñar a leer, ¿no? O es que no has aprendido a cómo tratar a los alumnos, no es que les estás gritando. Es un ejemplo, o sea, yo no sé cómo, no las he visto, digamos, en acción, como se dijera, ¿no? Entonces, no es lo que digan las otras personas, porque son las percepciones de las otras personas. Acuérdense que tanto nosotros vamos a percibir lo demás diferentes a otros, también los demás van a tener una percepción diferente o quizás algunos quizás sí tengan como una idea de lo que soy, ¿no? Pero habrá otras que no. Entonces aquí en este caso se refiere a uno mismo, cómo me percibo y cómo me evalúo yo mismo, ¿ok? También nos dice que es significante. Entonces, que aquí incluye la estructura de sí mismo, ¿no? Aquí al final de cuentas es cómo voy a darle significado a ese aprendizaje que estoy obteniendo. Si estamos hablando obviamente de un aula o de la parte académica, pues es según de los temas, de los contenidos que se nos estén presentando, ¿no? Pero esto mismo lo podemos ocupar en cualquier situación. Entonces, a lo mejor estoy pasando por una situación especial. Entonces, ¿qué significado le voy a dar a esa situación? A lo mejor siento que es un problema que tengo. Entonces, ¿qué tanto significado le voy a dar? Pero desde mí mismo, ¿no? Entonces, que si va a trascender o no va a trascender en mí, ¿no? Entonces, igual lo que estoy aprendiendo, entonces, ya sea de los temas, contenidos, la información, etcétera, que voy adquiriendo, entonces, ¿qué va a trascender en mí, ¿no? Entonces, ¿qué tanto significado le voy a dar yo? Entonces, si, como si se le diera como un interés, o sea, ¿qué tanto interés le voy a dar yo a ese tema? ¿No? Entonces, si siento que sí me va a servir. Bueno, que de hecho pues todo ayuda, ¿no? Pero al final de cuentas, cuando estamos ya digamos, en el ámbito educativo, siempre va a haber algunos temas, algunas materias que nos va o que le vamos a prestar más interés que otras, ¿no? Entonces, pero al final de cuentas, ¿qué va ese aprendizaje que va a significar para mí? ¿Y qué tanto me voy a comprometer, ¿no? Para seguir aprendiendo, ¿no? ¿Qué va a trascender inclusive para mi vida personal? Entonces, ya sea cuando yo ya esté más grande o cuando yo ya esté laborando o cuando pase de año, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, es como ver a un futuro, por así decirlo, ¿no? Bueno. Bueno, ya llegamos a los que son los principios. Espero que sí lo hayan,
sí los hayan visto o leído por lo menos en los recursos, ¿no? Bueno, entonces son 10, de hecho son 10 principios los que nos menciona Carl Rogers para el aprendizaje significativo, ¿no? Entonces son de los que vamos a encontrar que en este caso también hay que ser un poquito conscientes de esos principios, ¿no? Porque también nos dice que estos pueden facilitar el aprendizaje, ya sea el propio de uno mismo o el de los demás, si es que somos del lado de docentes, ¿no? Entonces, hay que considerar siempre la enseñanza, ¿no? Entonces, hacia lo que es correcto, a lo que sí es verdad, a lo que debe de prestar interés, ¿no? Y eso mismo inculcárselo también a los alumnos, que ellos estén conscientes de todo ello, ¿no? También existe en este de Carl Rogers también nos dice que debe de existir también la creatividad, ¿no? Para ese aprendizaje o para llegar a ese aprendizaje significativo, ¿no? Bueno, en el número 1 nos dice que el ser humano posee una potencialidad natural para el aprendizaje. A ver, Mari, ¿tú qué entiendes por ese primer principio? ¿No está Mari? Sí, Ah, que desde que nacemos sentimos como, bueno, no sentimos, sino que tenemos un instinto de aprender porque imitamos o queremos ser como las personas que nos rodean. Bueno, en este caso yo pienso como en un niño que quiere hablar como hablan sus papás o quiere caminar como caminan sus papás, etcétera. exactamente, muy bien. Entonces aquí nos dice que cada persona, que todos tenemos como ese deseo natural, ¿no? De aprender. Entonces, como dice Mari, desde que aprendemos, somos como muy curiosos, ¿no? Ya desde que nacemos tenemos como esa curiosidad, ¿no? De qué es lo que pasa. Como luego van los niños que aprenden a gatear, ¿no? Entonces, y bueno, ya cuando quieren aprender a caminar, a ver qué pasa si me paro, ¿no? Entonces ya se empiezan a parar y algunos como que tímidos. A ver, ¿y qué pasa si me adelanto, si pongo un pie adelante? Entonces todo eso es aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si me pone, por ejemplo, la comida, qué pasa si la saboreo, ¿no? Entonces, desde que nacemos tenemos ese deseo natural de aprender, ¿no? Y entonces, y que eso mismo, si ya lo traemos desde que nacemos, nos dice que Carl Rogers, pues entonces hay que seguirlo desarrollando, ¿no? Ese deseo por aprender, que luego llega un momento en la escuela que como que como ese interés como que se pierde, ¿no? Entonces, ¿cómo? Si cuando naciste, pues todo que tenías mucha curiosidad, querías saber qué pasaba si tocabas esto o si te metías tal cosa a la boca, etcétera, ¿no? Entonces, ¿en qué momento te perdiste de que ya no tienes esa curiosidad por aprender? Ok, muy bien, gracias, Mari. Bueno, el número 2 nos dice que el aprendizaje significativo tiene lugar cuando el estudiante percibe el tema de estudio como importante para sus propios objetivos. A ver, Fátima, ¿tú qué entiendes de este segundo principio? De hecho, no son complicados. Y algunos ya se los habían explicado. Mm, El Pues segundo, el número 2. cuando el alumno Ujú. empieza a ver que el conocimiento que está adquiriendo tiene mucho que ver con su contexto. Ya lo va relacionando y le llama más la atención, bueno, le tiene más interés. Ok, muy bien. De hecho, sí, la palabra esencial es interés. Entonces aquí sí es cuando el estudiante, bueno, sí ve su entorno, pero no necesariamente. Entonces, pero aquí todo lo que va aprendiendo, entonces lo ve como importante, ¿no? Pero lo ve importante para él mismo.
Bueno, obviamente cada quien tiene diferentes objetivos y diferentes metas, ¿no? Obviamente si estamos hablando de niños pequeños, pues siempre va a ser, no, pues pasar de año. Y le preguntas si pasar de año y así ese es su objetivo, ¿no? Pues pasar de año. Ya conforme van creciendo ya te van diciendo, no, pues ya a lo mejor y ya piensan en alguna profesión, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, en los temas que están teniendo o que van viendo en la clase, entonces ellos, para que se llegue a un aprendizaje significativo, ellos lo deben de ver como importante, pero importante para ellos, no para los demás, sino, bueno, para mí me va a ayudar para esto y esto y esto, ¿no? Muy bien, Fátima, gracias. Luego dice el número 3, el tipo de aprendizaje que implica un cambio en la organización del sí mismo es amenazador y existe tendencia a rechazarlo. A ver, Lupita, ¿qué entiendes tú por el número 3? Pues creo que se refiere a cuando tratan de enseñarte algo, pero que va en contra de, no sé, tu cultura, tu religión o cualquier otro aspecto. Por ejemplo, cuando te quieren enseñar, no sé, en filosofía que no es como tal la existencia de un Dios y así, muchas personas lo rechazan porque creen en eso, creen en un Dios, creen en una fuerza superior. Y creo que se refiere más a ese punto, de que lo rechazas, o sea, te niegas a escucharlo o a aceptarlo. Ok, muy bien. Entonces, sí, es algo, sí, bueno, tú das como un ejemplo, pero sí. Entonces es cuando algo que nuevo que estamos viendo, que quizás no estamos como muy de acuerdo, tenemos como esa tendencia al rechazo, ¿no? O esa resistencia al cambio. O sea, están haciendo que cambie mi idea o mi percepción. Bueno, en el caso que puso Lupita, entonces mi ideología, por ejemplo, ¿no? Entonces, no va de acuerdo a lo que yo creo, entonces, hay esa influencia, ¿no? En rechazar, ¿no? Porque siento que está o que quieren cambiar algo en mí, ¿no? Entonces, acuérdense que a veces hay todo lo nuevo, por así decirlo, o todo que implique cambio, ya sea de actitudes, de pensamientos, de actividades, etcétera. Todo lo que implica cambio tiene como cierto temor entre las personas, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar, porque siento que están cambiando algo en mí, ¿no? O que yo tengo que cambiar algo y como que eso no me va a gustar mucho porque no sé cómo voy a reaccionar o cómo voy a hacer más adelante, etcétera, ¿no? Entonces, aquí al final de cuentas, cada uno tiene su propia percepción. Entonces les habíamos dicho que aquí en Carl Rogers es que te dice que tú tienes que conocerte tú mismo, ¿no? Cuáles son tus gustos, cuáles son tus intereses, cómo te gusta aprender, o no, cómo prefieres aprender, etcétera, ¿no? Pero cuando hay algún tipo de cambio, ya sea organización de ideas, de pensamientos, les decía yo que inclusive hasta de actividades, entonces no sabemos qué va a pasar. Inclusive ya me cambiaron siempre tengo no sé, tuve como 3 meses a un compañerito al lado que compartíamos la mesa, ¿no? Y ya después me pusieron a otro compañero. Entonces, aún así ese cambio de compañero, entonces también a los alumnos se pueden sentir como amenazadores, ¿no? Entonces, porque a lo mejor ya me había yo adaptado a mi compañero anterior y me ayudaba a comprender un poquito más los temas porque me apoyaba, ¿no? Y entonces, y al nuevo compañero que tengo, ay, no sé si me va a querer apoyar como el otro. Entonces, y también siento como un tipo de temor y rechazo al compañero. Entonces, de cualquier tipo de cambio que se relacione, pero que tenga que ver con el aprendizaje, entonces en algunos también lo pueden rechazar. Muy bien, Lupita, gracias. El número 4 nos dice, los aprendizajes que amenazan el sí mismo se perciben y asimilan con mayor facilidad si las amenazas externas son reducidas. A ver, Dulce, ¿entiendes por esta parte?
que conforme al aprendizaje que tú vas adaptándote, vas viendo lo que aprendes, lo que te gusta y lo que no te gusta. Si yo aprendí algo nuevo, como usted lo mencionó, y me está cambiando como la idea o percibo de diferente manera algo que sí me gusta, algo que no me gusta, entonces yo lo voy adaptando a mi manera. Si me gusta, lo dejo y si no, lo voy apartando de mí. Ok, muy bien. Nada más que ahí, ya cuando, si tienes interés o no, pero aquí entra mucho lo que es la motivación y la confianza que se le pueda, o bueno, más bien sería la autoconfianza. Entonces, ¿qué tanta confianza tiene el alumno sobre él mismo? ¿No? Entonces, cuando dice que se asimilan con mayor facilidad si las amenazas externas son reducidas. Entonces, aquí es donde entra digamos, el docente, ¿no? Donde aquí él tiene que facilitar el aprendizaje de los alumnos. Entonces hay que ellos sientan confianza, que tengan respeto, obviamente por ellos mismos y con los demás, ¿no? Entonces, sí, eso va a ayudar a que los alumnos vayan comprendiendo mucho mejor los contenidos, ¿no? Y que al mismo tiempo ellos tengan confianza en ellos mismos, ¿no? Para que no importa si el de al lado me está diciendo que yo no sé, que yo no lo puedo hacer, no importa porque yo estoy confiando en mí, yo estoy confiando en mis facultades, en mis capacidades y yo lo puedo resolver. O sea, no importa que el de mi compañero me esté diciendo que yo no sé nada, o sea, eso lo hago a un lado, ¿no? Entonces, pero también aquí el docente que si se da cuenta, entonces le ayuda al alumno a que esas amenazas externas pues sean lo menos posible, ¿no? A lo mejor se dio cuenta el profesor y dice, a ver, fulanito, tú haz tus cosas y deja a tu compañero que haga sus actividades, ¿no? Entonces aquí también hay que, entra un poquito más también el docente. Muy bien. La número 5 nos dice que cuando no existe una amenaza al sí mismo, la experiencia se percibe de otra manera y resulta más fácil el aprendizaje. Entonces, este es un parecido al anterior. Entonces, cuando nosotros no creemos que algo nos esté amenazando, entonces, o igual y sí, pero cuando estamos en ese momento de que, ay, no me doy cuenta, ¿no? Como dicen, que pues que todo se te resbale, ¿no? Lo que te digan. Entonces, cuando nosotros no estamos conscientes de que a lo mejor sí que sí podamos tener alguna amenaza hacia nosotros, entonces el aprendizaje va a ser mucho más fácil. Entonces, aquí hay algunos alumnos que no pasa así. Que con que le digan, ay, Miss, es que me dijo que soy un tonto, ¿no? Y ya se quedan con eso porque siente que lo están amenazando. Y entonces, y ya se lo creen y ya y la mente pues ya saben que es poderosa, ¿no? Entonces todo lo que creemos pues así pasa. Y entonces le cuesta trabajo hacer las actividades, ¿no? O el ejercicio, lo que estén haciendo. Y entonces y le tienen que decir, a ver, ¿y tú eres tonto o te crees tonto? Decir, no, pues no. Entonces, ¿por qué? Pero es que fulanito me está diciendo, bueno, pues él puede decir lo que sea, ¿no? Entonces, pero lo importante es tú, qué es lo que tú crees contigo mismo, ¿no? Entonces, si tú dices que no eres tonto, no lo eres, y de hecho no lo eres, ¿no? Entonces, no hagas caso a lo que te digan, ¿no? Tú haz tus cosas y tú sabes, y si tú piensas que eres inteligente, que sí lo vas a hacer y lo vas a hacer, ¿no? Entonces, y sí van a encontrar algunos alumnos que sí, hay algunos que no les importa, que ni siquiera, y le pueden decir cosas y ellos ni en cuenta, ¿no? Y habrá otros alumnos que no. Entonces, que sí de lo que les digan los demás, sí va a influir mucho en ellos y eso también va a repercutir en su aprendizaje y probablemente pues no lleguen a ese aprendizaje significativo, ¿no? Bueno, después nos dice el número 6, la mayor parte del aprendizaje significativo se logra mediante la práctica. A ver, Fátima, ahora dinos sobre el número 6. Cuando el conocimiento que ya adquirieron pues lo realizan como
un experimento podría ser una clase de Ajá. química. Les dan por así la teoría Ujú. y después lo ponen en práctica, entonces eso hace que les llame más la atención y ya se vuelve significativo porque si llegan a tener algún examen o algo así que les pregunten sobre ese tema, él se va a acordar de la actividad que ella hiciera. Ok. Sí, exactamente, así es, muy bien, Fátima, gracias. Al final de cuentas, siempre de lo que se aprenda, entonces siempre es, lo mejor es llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces, no importa que, bueno, ya nos llevamos un tiempo con la teoría, bueno, ahora lo vamos a practicar. Ahora, ¿cómo lo puedes aplicar, no? Por medio de ejercicios, o por medio de este estudio de casos, o vas a, bueno, no solamente en la ciencia, o sea, en el ejemplo que puso Fátima, ¿no? Sino en cualquier tipo de materia, mientras los alumnos estén haciendo algo, en practicarlo, ya sea de manera manual, o sea, que utilicen las manos, o sea, de manera verbal también. Entonces siempre vamos a lograr el aprendizaje significativo. Se les va a quedar un poquito más porque ya lo están haciendo suyo, pero ya llevarlo a la práctica, a la aplicación, ¿no? De lo que están aprendiendo de la teoría. Muy bien. El número 7 dice, el aprendizaje se facilita cuando el alumno participa de manera responsable en el proceso de aprendizaje. Bien. Ahora, Mari, ¿qué entiendes por el número 7? ¿Estás, Mari? No sé. A ver, Ana Karen, ya que regresaste de nuevo. ¿Qué entiendes tú por el punto número 7? El aprendizaje se facilita cuando el alumno participa de manera responsable en el proceso de aprendizaje. Karen, ¿o no me escuchan o no están? Bueno, nos vamos con Dulce, a ver si tú sí me respondes. Es el que, el 7, ¿verdad? Sí, Es cuando, pues es como el similar al 6, que cuando tú vas aprendiendo como algo nuevo o vas reforzando algo, un tema que ya viste, se te va haciendo como más fácil, ¿no? Y más legible. Y te vas haciendo como responsable del proceso de aprendizaje, lo vas reforzando y vas retroalimentando de tus dudas, en la forma que tú aprendes. ok, muy bien, gracias. Y sí, sí es parecido al 6. Entonces aquí cuando el alumno participa, pero cuando ya es su participación ya es más consciente, ya más responsable, cuando ya se siente como comprometido con su aprendizaje, con su educación, pues entonces se facilita mucho más, ¿no? Entonces es cuando el alumno pues no tiene miedo de estar participando, de que está seguro, ¿no? De lo que está diciendo, o inclusive aunque no esté seguro, luego les digo, pues bueno, luego me dicen, es que luego no sé si entendí bien, no importa. Entonces lo importante es expresarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo es participar? ¿Cómo lo estás entendiendo? Entonces, si no es, si no contestaste bien, a lo mejor quizás no es tan a la respuesta adecuada, ¿no? O correcta. Entonces quiere decir que a lo mejor no lo procesaste bien la información y por eso no llegaste a la comprensión, ¿no? Entonces, pero bueno, nada más se corrige o se le lleva, bueno, sabes que no es así, pero bueno, acuérdate de esto, o a ver, o le empezamos a dar tips y otra vez vuelve a pensar y vuelve a dar tu respuesta, ¿no? Entonces, pero al final de cuentas, entre más participe el alumno, pero que esa participación sea consciente y responsable y que sea activa, entonces se le va a facilitar más el aprendizaje, que nada más estén como de manera pasiva, ¿no? Que nada más estén ahí sentaditos escuchando.
Bueno, el número 8 dice, el aprendizaje autoiniciada que abarca la totalidad de la persona es el más perdurable y profundo. A ver, Lupita, ¿qué me puedes decir con el 8? Pues yo creo que se refiere a cuando como que aprendes las cosas, pero no, como que no te das cuenta. O sea, creo que es como que la suma de todo lo que ya hemos visto. Bueno, de los puntos que hemos visto. Ujú, Porque ya es un aprendizaje que va a ir de la mano con lo que él está viendo, con lo que está sintiendo, con lo que está observando en su entorno. Y son los aprendizajes que ya no se le van a olvidar tan fácilmente. ujú. Muy bien. Sí, exactamente. Es aquí como, como dice autoiniciada, pero autoiniciada es como se automotiva, por así decirlo, ¿no? Cuando el propio alumno está motivado, ¿no? Para ese aprendizaje. Y entonces aquí de alguna manera va, bueno, y cuando también se conoce a sí mismo, o sea, cómo le gusta aprender, cómo le gusta recibir la información, entonces todo eso también le va a ayudar y le va a facilitar el aprendizaje, ¿no? Independientemente de la metodología que se lleve. Muy bien. La número 9 nos dice que la independencia, la creatividad y la confianza en sí mismo se facilitan si la autoevaluación y la autocrítica son básicas y la evaluación de los demás es relegada a segundo término. Esto es muy parecido a lo que le habíamos visto anteriormente, ¿no? Que cuando no, cuando la opinión de los demás lo dejamos a un lado, entonces cuando no, bueno, nos podrán decir lo que sea, ¿no? Pero al final de cuentas, si yo sé de lo que soy capaz, ¿no? Entonces, de mi propia creatividad, de mi propia confianza, ¿cómo me voy a autoevaluar yo? ¿No? Entonces, de alguna manera se busca que el alumno también sea independiente. Entonces, que bueno, sí está el docente que le va a decir de los temas, pero que él también tiene que ser independiente en su aprendizaje. Entonces, que si tiene una duda, también sea capaz de buscar información, que no dependa todo del docente, de lo que el docente de, ay, tengo una duda, le pregunto porque pues es que es mi maestro y tiene la obligación de decirme, pues sí y no, o sea, porque sí es eso, pero también al mismo tiempo tú también tienes la capacidad de buscar la información, ¿no? O de la duda que tienes, pues también puedes buscarlo tú porque tienes los recursos, ¿no? Y entonces a lo mejor ya te puedes dar una idea, ¿no? Muy bien. Y el número 10 nos dice que el aprendizaje social más útil es el del proceso de aprendizaje. Significa adquirir una actitud de apertura frente a las experiencias e incorporar al sí mismo al cambio, ¿no? Aquí al final de cuentas es que también necesitamos esa relación con los demás, ¿no? Obviamente también con los compañeros, ¿no? Entonces, es tener una actitud de que, bueno, todo lo que aprendamos va a ser una experiencia buena para nosotros, ¿no? Porque nos va a brindar más conocimientos, nos va a ayudar a que, bueno, según a las situaciones en las que estemos, podamos resolverlos. Entonces, y que también eso nos va, entre más también aprendizaje tenemos, más confianza vamos a tener en nosotros mismos. Igual pasa cuando hacen un examen. Si ustedes pusieron atención en los temas, realizaron las tareas de manera consciente, investigaron, repasaron los temas, etcétera, entonces van a tener esa confianza de que les va a ir bien en el examen, ¿no? Pero si llega el examen y no estudié, o sea, ni siquiera le medio leí o le vi, entonces, y en las clases dices, bueno, pero si puse atención a las clases, probablemente sí me acuerde, ¿no? Pero ni siquiera puse atención a las clases, entonces me puse a jugar, me puse en el teléfono, me puse a dibujar, etcétera. Entonces, pues no vamos a tener esa confianza. Entonces, porque vamos a sentir que no estamos preparados, ¿no? Hay excepciones, porque hay alumnos de que aunque no estudien o no hayan puesto atención, decir, no importa, ¿no? Entonces, a ver, o le hago de Team Marín si es que es de opciones, ¿no? Pero pero sí, en la mayoría, pues luego así pasa, ¿no? Muy bien.
Bueno, tenemos también lo que es el enseñar y aprender, según lo que nos dice Carl Rogers. Entonces aquí, bueno, se dice de manera general, bueno, una de las definiciones que nos da de enseñar, nos dice que es instruir, impartir conocimientos o destrezas, mostrar, dirigir, etcétera. Pero Carl Rogers nos dice que si seguimos esta definición de enseñar, que probablemente en algunos puede ser negativo, ¿no? Entonces, el que si nos vamos solamente a impartir conocimientos, entonces dice que en estos, en algunos no puede funcionar. Entonces, porque qué tanto conocimiento tiene el docente? Dice que se pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué le puede enseñar un docente? No sabemos si sabe mucho, sabe poco o qué es lo que sabe, ¿no? Para qué es lo que le va a transmitir al alumno. Entonces, aquí dice que no solamente es la transmisión de conocimiento, el sentido, ¿no? Del aprendizaje, ¿no? Sino que también el alumno debe de estar consciente que lo tienen, bueno, más bien que pueden enseñarle a pensar, ¿no? Que no solamente es lo que lo que el maestro le va a decir o le va a transmitir y ya, sino que también él tiene que aprender a pensar. Entonces, bueno, ya me está diciendo este tema, entonces, ¿cómo lo voy a relacionar, por ejemplo, con alguna situación? Ya sea que me haya pasado o ya sea que probablemente en un futuro yo pueda pasar. Entonces, ¿para qué me va a servir? Entonces, también se le debe de facilitar el aprendizaje. Entonces, aquí el maestro debe de buscar ciertas herramientas para facilitar el aprendizaje, pero que también el mismo alumno debe de buscar esa facilitación. Entonces, que no, les digo, que no dejarle totalmente al docente, sino yo como alumno, yo también puedo hacerme fácil mi aprendizaje, ¿no? Y que también el alumno sea consciente de que ese aprendizaje, o sea, todo el conocimiento que va adquiriendo, también le puede facilitar el modo de vivir. Entonces, por eso les decía yo, entre más conocimiento se tenga, entre más aprendizaje que se tenga, también eso nos va a dar confianza, ¿no? En nosotros mismos, pero también nos va a dar confianza en que probablemente quizás podamos resolver las situaciones que se nos presenten en un futuro, ya sea de manera profesional o ya sea de manera personal. Entonces aquí nos está diciendo de que no solamente es enseñar y no solamente es aprender. Entonces cada uno tiene su rol. Entonces uno le va a enseñar a otro, por ejemplo, pero también el alumno tiene que ser consciente de su aprendizaje. Entonces, hasta dónde yo quiero aprender o qué cosas yo quiero aprender. Y si algo tengo duda y no me lo están enseñando en ese momento, pero yo lo quiero aprender, entonces lo busco. Entonces busco la manera o que otra persona o que otro método o de otra información que yo pueda obtener ese conocimiento, ¿no? Pero les digo que en la siguiente clase vamos a ver ya digamos del lado del docente, ¿no? Entonces, cómo, digamos, cuál es el rol que tiene el docente en cuanto a esta metodología de Carl Rogers, ¿no? Bueno, bueno, no, el próximo tema no, es hasta el otro, es hasta el otro tema, porque el martes vamos a ver otro de las condiciones. Bueno, ya en este caso les había yo mencionado que hoy me iban a explicar, no sé si nos dé tiempo de pasar todas, porque nada más nos quedan 5 minutos, pero ¿cómo lograrían ustedes el aprendizaje significativo de sus alumnos? O bueno, los alumnos, ya les había dejado como de tareita que lo iban a explicar el día de hoy. No sé si si lo tengan. ¿Quién me dice?
A Karen, a ver, espérame. Ah, ok, Karen, no, apenas estoy leyendo tu mensaje. Bueno, nos respondió Karen, dice que no puede usar el micrófono. Del punto 9, que cuando el alumno es independiente, es creativo y tiene la confianza en sí mismo. Es mucho más fácil la autoevaluación porque ya se conoce y sabe a lo que realmente quiere y así podrá llegar a sus objetivos sin ningún tipo de problema. Sí, muy bien. Sí, cuando nos conocemos a nosotros mismos es más fácil. Y de hecho, a veces se dificulta un poquito, ¿no? No sé si ustedes se han puesto como a autoevaluarse ustedes mismas, ¿no? Entonces, no sé, en cualquier aspecto, en el ámbito educativo, o sea, qué tan cómo son de alumnas, o sea, si realmente si participo, si estudio, qué tanto le echo ganas a la escuela, ¿no? Y también de manera personal. Entonces, realmente cómo soy. Entonces, si sí tengo una buena relación con las personas que tengo a mi alrededor o no. Entonces, pero a veces no hacemos como esa autoevaluación y en la parte académica igual. Entonces, inclusive me imagino que a ustedes les tocó en algunos libros de textos, principalmente esos más en los niveles básicos. Luego venía como que al final de los temas, como una autoevaluación. Entonces, ¿qué tanto aprendiste? Nada más que al hacer una autoevaluación, a veces no somos, ¿cómo se pudiera decir? Conscientes, ¿no? O contestamos lo que quisiéramos. Ay, es que sí, bueno, es que no lo sé, no aprendí muy bien esto, pero yo creo que sí lo voy a aprender y ya ponemos que sí, ¿no? Entonces, pues no, a veces no lo hacemos como de manera así como tan consciente, ¿no? Muy bien. A ver, ¿quién quiere iniciar? Yo creo que nada más nos va a dar tiempo de que pase una persona. Este, ¿Cómo lograrían el aprendizaje significativo en los alumnos? ¿Sí lo hicieron o no? Si no lo hicieron, pues mejor me dicen y ya. Si no, para que no estemos aquí esperando, ¿no? Sí, profe. Ok. Bueno, a ver, Mari. Yo creo que nada más nos va a dar tiempo contigo. Ajá. Es es comentado, no hice Ujú. presentación. Ah, Bueno, ok. Bueno. ok. Ajá. Yo bueno, elegí como que preguntarle al alumno qué quisiera hacer de grande o cuál es su actividad favorita y tratar de orientar mi, mi materia a su necesidad. Por ejemplo, yo elegí la materia de matemáticas y en caso de que un alumno quisiera aprender, muchas veces dice, no, es que esto de qué me sirve, ¿no? Entonces yo traté de buscar cómo se relaciona. Y si un alumno me dice, no, pues es que yo quiero ser, no sé, artista, ¿no? Artista, y entonces, ¿qué te parece si cuando te toque exponer, vas a imaginar que estás en la televisión y te toca un papel de maestro? Y pues no vas a inventar, sino que tienes que explicar el tema. O si algún alumno me dice, no, es que yo quiero ser músico y pues no me va a servir de nada. Ujú. Entonces, ¿qué te parece si me haces esta fórmula? O el punto aquí yo vería como que hacer que las matemáticas la adapten. Tal vez no exactamente les va a servir como una necesidad urgente, pero Ujú. sí vean que se puede adaptar a lo que ellos quieren lograr y que Claro. no desprecien esta materia. Sí, muy Ujú. bien, Mari. Y Y de hecho, en la cuestión de las matemáticas, luego pensamos, es que no, ¿para qué si yo no voy a ser contador y eso? Pero eso es muy fácil, ya nada más con que decirle, ajá, bueno, en el caso del ejemplo que puso Mari de que va a ser músico, ajá, dice, bueno, y entonces si cuando te contraten, no vas a saber entonces, cuánto te van a pagar o cuánto vas a cobrar, igual a lo mejor hasta vas a regalar tu trabajo, ¿no? Porque no vas a saber.
Entonces, en cuanto a las matemáticas, sí es más fácil de decirles, ¿no? Que sí lo pueden utilizar. Pero sí, muy bien, Mari, gracias. Ya nada más nos dio tiempo de ella. Entonces, las demás, van a pasar el martes, que tenemos un poquito más de tiempo. Y ya que pasen las demás, vamos a seguir con el siguiente tema, que son las 3 condiciones de la educación. Ese es un tema corto. Entonces, lo más seguro es que lo veamos ese mismo día y lo terminemos el martes, porque ese es muy cortito. ¿Ok? Bueno, entonces les recuerdo la tarea, chicas, y nos vemos ahorita en la siguiente materia. Muchas gracias por su participación. Hoy sí participaron todas. Bueno, qué bueno, ¿no? Ahorita nos vemos. Gracias. Gracias, Miss.